Scream es considerada una de las mejores sagas de cine slasher. Pero, ¿y si te dijera que su guionista se inspiró en un asesino en serie real para escribir las dos primeras películas? ¿Me creerías? Todo comenzaría en agosto de 1990, en la Universidad de Florida. Miles de estudiantes se preparaban en el campus para el nuevo año universitario. Christina Powell y Sonja Larson eran dos nuevas estudiantes que se acababan de mudar a un apartamento dentro del campus. Al cabo de unos días, los padres de Christina decidieron acudir el 26 de agosto de 1990 a visitarla para conocer el campus y ver cómo iba la mudanza. Sin embargo, pronto descubrieron que su puerta estaba llena de post-its de otros estudiantes y que al llamar a la puerta de su hija, nadie contestaba. Así que los padres decidieron avisar al gerente de la universidad. El gerente del campus avisó a la policía, puesto que no podía entrar en el apartamento de las dos estudiantes sin un agente presente. Cuando llegó el agente policial, lo que descubrieron dentro del apartamento les heló la sangre. Christina estaba delante del sofá. La habían asestado numerosas puñaladas. Estaba desnuda y su cuerpo estaba colocado de una forma degradante y grotesca. Mientras que su amiga, Sonja Larson, la encontraron en su cama, también desnuda y colocada de forma degradante. Los policías encontraron restos de cinta aislante en la boca de Sonja y marcas de defensa en sus antebrazos. Los agentes policiales dedujeron que el asesino entró forzando la puerta con un destornillador haciendo palanca, pasó por la sala sin despertar a Christina y llegó a la habitación de Sonja, donde la amordazó y la asesinó. Luego, el asesino fue por Christina, quien era su verdadero objetivo. Con ella se entretuvo más, pues fue violada y, al igual que Sonja, apuñalada. Pero además, le mutiló uno de sus pechos, el cual no se encontró en la escena del crimen. Así que se lo llevó con él como un trofeo, lo cual es algo común entre los asesinos seriales. Ambos cuerpos, sobre todo el de Christina, habían sido limpiados con una toalla con agua, jabón y vinagre, los cuales se encontraron en la escena del crimen. Ambos asesinatos ocurrieron la noche del 24 de agosto, aunque en los cuerpos de ellas se encontraron 2 días después. Ese mismo día, el 26 de agosto, Krista Hoyt, una estudiante de la Universidad de Santa Fe, situada justo enfrente de la Universidad de Florida, no había acudido a su trabajo en la oficina del sheriff. Los agentes se apersonaron en su apartamento y, al mirar tras la persiana de su habitación, se encontraron con la escena más sádica que jamás habían visto. Krista estaba sentada y desnuda al borde de su cama, llena de puñaladas y sin su cabeza. Su cabeza estaba colocada en una estantería. También, Krista había sido violada y limpiada tras el asesinato. Se utilizó un destornillador a modo de palanca en la puerta trasera y también presentaba marcas de cinta americana. En 2 días, 3 cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas fueron encontrados. El pánico empezó a cundir en Gainesville. Había un asesino en serie suelto en el campus, el cual empezaba a matar estudiantes. Mientras estas 3 mujeres eran asesinadas, un individuo robó un banco en Gainesville y se refugió en el bosque cerca del campus. Un policía lo siguió, pero no lo encontró. Sin embargo, lo que sí halló aquel policía fue el campamento de esta persona. En él había dinero del banco robado manchado de rojo a causa de una pequeña bomba de tinta. Además, se encontraba en el lugar una tienda de campaña, una grabadora con una cinta de cassette, una pistola y un destornillador. Torpemente, ninguno de los policías pensó en escuchar la cinta encontrada, lo cual sería en aquel momento un gran error. El asesino serial había huido de la policía y seguía suelto, dispuesto a continuar con su cacería. Y fue cuando al otro día, el 27 de agosto,
el asesino volvió a actuar. Entró en el apartamento de Tracy Pauls y Manny Taboada. Ingresó en la habitación de Manny, que era un chico robusto de 1,90, el cual practicaba fútbol americano. Mientras él dormía, el asesino lo atacó con un cuchillo militar. Manny Taboada, por mucho que luchó, no pudo hacer nada, pero sí alcanzó a alertar a Tracy, la cual se encerró en su habitación. Pero el asesino consiguió reventar la cerradura y terminó violándola y la asesinó para después colocarla en una postura grotesca. En tan solo 3 días, 5 asesinatos habían ocurrido ya en Gainesville. Cundió el pánico, sobre todo en el campus. Se decretó un toque de queda, se suspendieron las clases y se cerraron los comercios. Al mismo tiempo, una buena noticia había ocurrido. Los policías del pueblo habían detenido al ladrón del banco y puesto que estaba en un área próxima al campus, se le consideró un sospechoso por los recientes asesinatos. Su nombre era Edward Humphrey, el cual había sido detenido por agredir a su abuela. Tenía una enfermedad mental y el rostro desfigurado a causa de un accidente de coche. Al comparar su ADN con el de los asesinatos recientes, la prueba dio negativa. Y sin pistas de nuevo, los policías tuvieron que acudir al FBI. Los agentes compararon el modus operandi en la base de datos del FBI y el ADN dio una coincidencia de otro caso con 3 víctimas sin resolver en el año de 1989 en Luisiana. Un mes después, en septiembre de 1990, un tal Danny Rowling fue detenido por robo en una tienda en Gainesville. Danny Rowling había nacido en Shreveport, al igual que las 3 primeras víctimas de 1989. Al revisar sus antecedentes, los policías vieron que tenía numerosos cargos por robo. Como presentaba un comportamiento muy infantil y algo errático, los policías decidieron que un psiquiatra lo evaluara. Fue en ese momento cuando Danny Rowling confesó todos y cada uno de los asesinatos con lujo de detalles al psiquiatra. Puesto que había sido capturado por robo de una tienda y alentado por el psiquiatra de que no podría revelar nada en concreto debido a la confidencialidad médico-paciente, los policías volvieron a investigar todas las pruebas halladas en el campamento del bosque de Edward Humphrey, pero esta vez sí escucharon el cassette. En aquel cassette hallado, se escuchaba a Danny Rowling cantando y dando detalles sobre los crímenes cometidos en el campus de Gainesville, y gracias a esto, los agentes lo pudieron incriminar y someter a una prueba de ADN y de sangre, las cuales dieron positivo con todas las pruebas halladas en el cuarto de sus víctimas. Al ser investigado, a Danny Rowling se le encontraron herramientas que coincidían con los utilizados en los crímenes, y se supo así que en todos sus ataques utilizaba un pasamontañas. Danny Rowling fue juzgado por los 5 asesinatos del campus en Florida, pero no por los 3 ocurridos en 1989 por falta de pruebas. Danny Rowling se declaró culpable y el juez lo condenó a pena de muerte. El asesino serial sería ejecutado por inyección letal en el año 2006. Sus últimas palabras fueron un canto de un himno gospel. Sin embargo, afortunadamente antes de morir, Danny Rowling entregó una confesión firmada a un sacerdote donde él mismo se atribuía a los 3 asesinatos de 1989. Danny Rowling dijo que asesinó a todas estas personas porque quería ser tan famoso como su asesino serial favorito, Ted Bundy. Fue así como a principios de los años 90, Kevin Williamson, joven guionista de Hollywood, se encontraba viendo la televisión en su casa, cuando de repente se topó con el documental de los asesinatos en Gainesville, Florida. Este documental le daría la idea para el guión de su nueva película. Esta nueva película se trataría de un slasher que posteriormente tomaría el nombre de Scream y que trataba de un asesino llamado Ghostface que iba matando estudiantes uno a uno. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te gustó, dale manita arriba, déjame un comentario y te invito a suscribirte a mi canal Sangre de Monstruo.